buenos días hermanos y hermanas de la pastoral juvenil, con el acento Life Una. Este, bueno, ya casi, ya casi empezamos, ¿verdad? Y el tiempo nos lleva también o el transcurso del tiempo nos lleva a buscar cómo aprovecharlo lo más posible. El documento que se llama Carta de Santiago, Guía de Estudio, en la página 10, habla de escuchar el corazón de las otras personas, y esto es lo que me gustaría como reflexionar un momentito para acompañar la lectura que ustedes están haciendo. Vean. Los seres humanos somos humanos porque se combinaron en nosotros el barro de la tierra y el Espíritu de Dios. Claro, cuando se mezcla barro y espíritu, la marca fundamental que nos queda es nuestra gran capacidad de amar. Y eso se constituye en la emoción central. Y cuando hablo de emoción, hablo de una tendencia que está totalmente arraigada en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestras hormonas, en todo lo que somos. Una enorme capacidad de amar, una enorme capacidad para vincularnos con otras personas, para protegerlas, para estar pendientes. Esa fuerza es lo que yo entiendo queda del Espíritu de Dios en cada ser humano sobre la tierra. Eso es lo que nos une, es un pegamento social. Es decir, el amor es lo que nos ayuda a ser comunidades, familias. Sin amor no habría ni familia ni comunidades. Los seres humanos viviríamos como cualquier ser, ¿verdad?, que ve por sí mismo y hasta ahí. Pero los seres humanos no vemos solo por nosotros mismos. Vemos por quienes están a nuestro alrededor. Y dado que las emociones son formas estructurales, ¿verdad? Son tendencias estructurales que hay en nosotros. ¿Qué quiero decir con estructural? Bueno, ustedes imagínense la estructura de Perlin de una casa, ¿verdad? Perdón, ¿cómo se hace? ¿Cuán fuerte tiene que ser? Esa es la estructura. El amor, o más bien las emociones, son esa estructura. No todas, ¿verdad? Las emociones son lo primario que tenemos nosotros, lo que nos mueve. No así otras cosas a las que nosotros le atribuimos el nombre de emoción. Digamos, uno puede decir que es una gran emoción cuando uno está enamorado de alguien, ¿verdad? Mirar sus ojos y esto y el otro. No, eso no tiene que ver con la emoción. O es muy típico en el área psicológica hablar de lo emocional. Lo emocional como, no sé, un departamento que tuvieran los seres humanos en algún lado y que ahí hubieran una serie de cosas que a veces, que como conejitos traviesos, saltan de las cajas, ¿verdad? No, no. Las emociones nos traspasan el cuerpo, por decirlo así. Y la emoción fundamental, aquello que todavía existe de Dios en nosotros, hasta en el peor ser humano casi que pueda existir, es su capacidad de amar. Esa es la emoción fundamental. Lamentablemente hay otras emociones.
que también son tendencia. Por ejemplo, la violencia sería una emoción fundamental y esa la vemos todos los días en la calle, a toda hora, en el trabajo, la vemos en las casas, etc. La violencia es, por decirlo así, el legado fundamental del pecado, ¿verdad? Donde hay violencia hay pecado, punto. Donde hay amor no hay violencia. Y cuando se dice que el amor cela, que el amor posee, estamos hablando de violencia, no estamos hablando de amor. Esto no es como para ir muy allá, sino como para por lo menos indicar cuál es el punto de partida y por qué es tan importante escuchar el corazón de otras personas. Lo que en mi experiencia ha sido fundamental es que de esta emoción del amor que nos marca como seres humanos, hay otro elemento, hay un elemento que forma parte de eso, que es la empatía. La empatía es la capacidad de nosotros de ponernos en los zapatos de otra persona. Y esta capacidad es una capacidad que tiene que educarse. Igual que el amor tiene que educarse también. Porque el amor, por ejemplo, la situación o la expresión que dice que el amor se entrega, bueno, sí, no, ¿verdad? Es decir, no, nosotros tenemos que ver qué es a lo que llamamos entrega. Es decir, no hay ninguna discusión que si yo veo que mi hijo pequeño va a cruzar la calle, yo me le voy a tirar encima y lo voy a agarrar y a proteger con mi cuerpo, sin importar lo que a mí me pase. Eso está claro, eso es entrega. Pero eso no se puede hacer por cualquier persona ni siempre, porque solo tenemos una vida, ¿verdad? Y una vez que uno se entrega, la pierde. Y tal vez por eso es tan importante recordar las palabras del Evangelio, quien pierde su vida por causa de mí, la salvará. Es decir, la única entrega fundamental y viable para nosotros es la entrega a Dios, que curiosamente no es el Señor de la muerte, sino el Señor de la vida. Y nosotros entregamos nuestra vida y recibimos más vida, ¿verdad? Damos amor y recibimos más amor. En este sentido no hay, por decirlo así, no hay pérdida, ¿verdad? Pero en el mundo no habita exactamente el amor como la dimensión o la emoción fundamental. Habita la violencia. Y eso es lo que vemos todos los días, trabajos. Mira, hasta en los hospitales vemos distintos niveles de violencia. Y la diferencia entre la empatía y los elementos que surgen de esta emoción también fundamental, que es la violencia, es tan radical. La empatía se vuelca para entender y apoyar. La contraria a la empatía, que podría ser la indiferencia, podría ser la envidia, podría ser la competencia, etc. Todas estas tienden a destruir las relaciones que deben darse en el respeto. Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a hacer. En realidad, cuando yo me acerco a un grupo de personas que conozco o que no conozco, hay algún tipo de esfuerzo que tenemos que realizar para crear un ambiente amoroso. Ahí está esa historia, ¿verdad? Que fue una cosa que sucedió, no fue nada como muy planeado.
Yo por esas épocas había conocido un té muy rico, té chai, que tiene clavo de olor y canela y todas esas cosas. Y como eso no se encontraba en muchos lugares, pues yo me llevé el té para Siquirres, donde estaba haciendo estas actividades sobre Santiago. Y vieran qué curioso, nosotros iniciamos esta actividad, oramos, nos pusimos en las manos de Dios y nos presentamos, había un grado como de frialdad, había una tensioncita que uno puede sentir fácilmente. Y antes de iniciar, yo ya les había pedido que tuviéramos agua caliente y repartí los tés y los pusieron ahí. Yo les dije, bueno, ahora huélanlos, ¿verdad? Y como tiene ese olor tan intenso, especies, mira, la gente se transformó en cuestión de 5 minutos. El té fue lo que nos permitió converger. Y tengo mil anécdotas sobre eso, porque yo tuve un cargo muy fuerte hace unos años y teníamos muchas comisiones, algunas comisiones que generaban mucha tensión interna. Y yo siempre le decía a Iris, Iris era la conserje de la escuela donde yo trabajo en la universidad. Iris es guanacasteca y es un genio haciendo tortillas de queso. Miren, nosotros llegábamos 6 personas con un tema delicado donde íbamos a generar estrés, donde íbamos a generar problemas, ¿verdad? Y lo primero que había en la mesa, o casi antes de empezar, eran las benditas tortillas con queso de Iris y cafecito. 20 minutos después todos estábamos de buen humor y listos para conversar. ¿Qué quiere decir eso? Que en toda experiencia educativa, en toda experiencia de encuentro espiritual, por decirlo así, eh, hay que crear el ambiente apropiado, y siempre el ambiente apropiado es aquel que te dice: eres bienvenido, bienvenida. Esta es tu casa. Toma el cafecito, toma la tortilla, tómate el té, lo que sea, pero esta es tu casa. Eso es lo que se llama hospitalidad. Hospitalidad es cuando a vos te abrazan en un lugar y te dicen: mira, bienvenido, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Y eso es el primer paso para encontrarnos como personas que somos necesitadas de Dios, tocadas por Dios, con muchos rasgos de haber sido víctimas de violencia, etcétera. Eso es lo que necesitamos para iniciar. Y eso se hace creando un ambiente cómodo, donde la gente se sienta tranquila, donde nosotros mismos que llevamos adelante una actividad como responsables estemos en paz, ¿verdad? Y entonces se crea el primer paso para esa apertura del corazón, para verlo. Bueno, uno se pregunta, cuando yo quiero escuchar el corazón de otra persona, ¿a qué me refiero? Me refiero a ver quién es esa persona, cuáles son sus motivaciones, sus sueños, sus frustraciones, sus dolores, sus alegrías, qué le gusta, qué no le gusta. Es decir, todas las personas que están en un proceso de edificación como es este nuestro, ¿verdad? Requieren conocerse, conocer no lo superficial, no la cara de domingo en la mañana en la iglesia, ¿verdad? Esa cara
ya es un estereotipo, ¿verdad? La gente a veces pone esa cara y se guarda lo que es. Y no se puede culpar porque en realidad, ¿quién de nosotros se arriesgaría a exponerse a cosas que realmente trascienden con mucho cualquier forma de autenticidad y honestidad? Porque lo trascienden, porque lo ponen a uno en un lugar vulnerable, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno eh, busca crear ese ambiente donde las personas puedan expresarse, puedan decir lo que piensan, lo que sienten, y en la misma dinámica recibir también retroalimentación, que es la tarea de las personas facilitadoras, ¿verdad? Entonces, eso quizás lo primero. Luego, bueno, eh, aquí se trata de una tarea para asumir la lectura de un texto, vinculada a la ética y vinculada a la espiritualidad, pero, no tenemos que seguir este tipo de esquemas siempre, sino que pensemos por un momento que ahí vamos a tener un grupo de personas y nosotros mismos somos un grupo de personas que nos unimos por un objetivo fundamental y es, bueno, nosotros, si me lo permiten, para cultivar una cierta calidad de vida en Dios. Por eso nos juntamos, para edificarnos. Y nos juntamos con otras personas para compartir esa experiencia que llevamos dentro. Sí, es cierto, no se puede dar lo que no se tiene. Eh, y la experiencia con Dios, si no existe, pues no se puede compartir, ¿verdad? Pero si existe, existen ustedes, claramente, y puede existir en otras personas que no sea, de una forma que no sea tan clara. Pueden haber búsquedas muy profundas también de esas personas. Lo que es importante es entender que participamos de una búsqueda común que es siempre la presencia de Dios y el crecimiento en Él. Entonces, a estas personas que vienen, pues tenemos que ofrecerles esa experiencia y la vamos a ofrecer a través de un texto como el de Santiago, ¿verdad? Yo aquí, bueno, siempre busco mucho la anécdota en el sentido de que la anécdota es algo que nos une. Yo puedo contar algo, pero lo importante no es lo que cuente solo, sino cómo lo cuento, cuánto significado tiene para mí, ¿verdad? Y por eso en la página 14 se empieza con una aseveración muy fuerte. Solo existe un aprendizaje, aquel que es significativo. Solo existe el aprendizaje que nos toca el corazón. Todo lo demás le podemos llamar de otra manera, pero no es aprendizaje. Y vean ustedes en sus propias tareas y en sus estudios y en su vida, realmente dónde es que ustedes recuerdan haber sido profundamente tocados por Dios, porque esos momentos son los momentos de aprendizaje, ¿verdad? No es cuando uno está en el abismo terrible, oscuro. No, ahí no se aprende. Ahí está siendo la materia prima. Pero el aprendizaje es ese otro momento donde Dios te toma de la mano y te ayuda a salir adelante. Ahí aprendemos. Si no aprendiste ahí, no vas a aprender, ¿verdad?
Entonces, todo lo que es aprendizaje, y es aprendizaje solo lo que es significativo, no lo que a otras personas quieran enseñarle a uno. Por eso nunca se aprenden contenidos, ¿verdad? Y uno no aprende en la vida para hacer un examen. Se aprende lo que es útil, lo que tiene sentido para nosotros, lo que es significativo, lo que nos abre puertas, lo que nos lleva a otro nivel, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos abrazar, y esa es la expresión. Si la emoción fundamental de los seres humanos, si el rasgo del Espíritu de Dios que queda en nosotros es el amor, entonces el abrazo. Así que aprendemos lo que podemos abrazar con pasión y con cariño. Entonces, yo puse aquí unas líneas para hablar de esto, bueno, la primera de ellas dice, necesitamos cuando nos reunimos una apertura adecuada del espíritu y al espíritu, es decir, que de nosotros en el momento de la reunión necesitamos estar abiertos en el espíritu y abiertos al espíritu, ¿verdad? No vamos a enseñarles ping-pong, vamos a conversar sobre algo que para nosotros es sagrado. Entonces se requiere una apertura. Eso es, en primer lugar, un tema muy, muy fundamental. Luego, crear un ambiente de libertad. Y eso tiene mucho que ver con los gestos, ¿verdad? Hay varios memes que dicen, no digo nada, pero mi cara lo dice todo, ¿verdad? Algo por el estilo. Nosotros necesitamos aprender a no expresar cosas por la cara que sean juzgamientos, ¿verdad? O que sean, uy, ya viene con lo mismo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, no necesitamos crear la disciplina para no hacer esas caras. Podemos hacer caras de sorpresa, de atención, etcétera, pero esos son procesos que no se imitan, son procesos que se llevan por dentro. Y entonces ahí hay mucha importancia otra vez de la integridad entre lo que nosotros somos y lo que estamos compartiendo. Otro, el conversar también apunta hacia logros concretos. Es decir, claro, el conversar en sí es un disfrute y así tendríamos que verlo. Vamos a disfrutar de este momento. Pero también ese disfrute se puede experimentar en cosas concretas, ¿verdad? Si estamos hablando de ética y de espiritualidad, es importante tener muchos ejemplos, es importante compartir los ejemplos que nos ha tocado vivir sobre estos temas. Hay logros que podemos hacer colectivamente y eso es muy importante. Otro tema también, los consensos nos llevan a momentos especiales. Vamos a ver, nos ponemos de acuerdo. No es fácil, pueden haber muchas disonancias entre la opinión de una persona y la otra, pero aquí está en un ambiente de libertad, en un ambiente hospitalario, en un ambiente sin envidias, sin tensiones, esta lucha por una idea o por experiencias diferentes se pueden arreglar consensuando. Es decir, ¿qué necesito yo aprender de vos y vos qué necesitas aprender de mí? Y llegamos a un acuerdo. Esa es la idea del consenso.
El consenso es parte de lo que nos hace humanos. No ganar. No ganar una discusión. Ganar una discusión puede ser lo más peligroso que podamos hacer porque vencemos a alguien. ¿Y qué pasa cuando uno es vencido? Usualmente sufre. Entonces, en una conversación espiritual no pueden haber personas vencidas. Todos y todas somos personas ganadoras. Bueno, este es como un primer, ¿verdad? Sí, una primera pasada. Yo me disculpo si en algo no ha sido claro, pero me preguntan y hablamos. Es una cuestión simplemente de aclarar las cosas. Un abrazo, que Dios los bendiga.